Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de julio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 32 al capítulo 8, versículo 26. Marcos 6, 32 al capítulo 8, 26. Este bloque de capítulos nos muestra evidentemente la obra que el Señor está haciendo, su ministerio integral. ¿Sí? Estamos hablando, hemos venido en la lectura de los evangelios, pues que el propósito fundamental, base del Señor es la salvación, pero pues no fue ajeno de ninguna manera a las situaciones reales que cada persona que interactuó con él estaba viviendo. O sea, claro que el Señor vino para abrir un camino que nos acercara al Padre, que nos llevara a la eternidad, pero pues el ser humano no es exclusivamente espíritu y al fin y al cabo estamos en este mundo, ¿sí? Y la interacción con este mundo pues trae una aflicción, trae dificultades que el Señor también atiende, que el Señor también está dispuesto a intervenir. O sea, el Señor no es ajeno a todas nuestras necesidades, ¿sí? Somos un espíritu, pero somos un espíritu que fue dotado de alma y de cuerpo y pues al ponernos en este mundo y él mismo advertir lo que tendríamos aflicción, él también prometió que él estaría con nosotros y que nos daría la victoria y nos haría más que vencedores independientemente de las situaciones que se presentaran en este mundo. Este bloque de lectura nos muestra entonces la acción del Señor en todas las áreas del ser, ¿sí? Cómo el Señor está interviniendo necesidades materiales, necesidades físicas, hablando de salud física, pero también cómo el Señor trae alivio al alma y trae sanidad espiritual. Y vamos a empezar con dos milagros muy famosos y es la multiplicación de los alimentos, de unos panes, de peces. Son dos escenas diferentes, ¿sí? Tenemos una primera escena en el capítulo 6, versículo 30, donde aparece que aproximadamente había 5.000 hombres, sin contar hombres y mujeres y niños, perdón, pero es un acontecimiento diferente al que está unos versículos más adelante en el capítulo 8. ¿Sí? En el capítulo 8 habla de 4.000. Bueno, la cantidad de gente es diferente, el tiempo es diferente. En el primer milagro habla que había 5 panes, en el siguiente milagro de los 4.000 habla que había 7. Lo que sobró en el primero eran 12 cestas, en lo que sobró en el segundo milagro fueron 7 canastas. La cesta y la canasta son, aunque no suene sinónimos, pero en verdad eran objetos diferentes, ¿sí? Tenían características diferentes. El uno era, digamos, un recipiente de boca ancha, el otro era un recipiente de boca estrecha. Bueno, tiene connotaciones y maneras de interpretarlo muy particulares. En ambos obras, obra diferente, eran épocas del año diferentes. En el milagro de los 5.000, el Señor dice que se recostaran sobre la hierba verde. Eso nos muestra que la época posiblemente era primavera. Y en el milagro de los 4.000, el Señor los envía a que se recuesten sobre la tierra. O sea que en ese momento no habría hierba verde y la época podría ser seguramente el otoño. Si vemos dos milagros, tienen dos particularidades, las hemos estudiado en otro momento con más detalle.
¿Qué quiero sacar en lo que me queda a mí de la lectura de hoy? Eh, que el Señor es bueno en todas las épocas. O sea, el Señor no es de temporadas, el Señor está siempre presente. En la Biblia no existían, como en nuestra época, las cuatro estaciones. En la Biblia simplemente había verano o invierno, ¿sí? Así en términos generales estaba dividido el tiempo o los diferentes climas en el año. Así que en estos dos milagros vemos que el Señor está, como dice aquella bella canción, en verano o en invierno, nos equivoquemos o triunfemos o fracasemos, no importa, en todo momento, en todo tiempo, el Señor está allí presente para nosotros, para aquellos que decidimos acercarnos a Él. No importa el momento, no importa em, la época, no importa las circunstancias, no hay obstáculo para la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿sí? Y nosotros también, pues conforme a esa fidelidad del Señor, no deberíamos ser tampoco de épocas, ¿sí? Ni de temporadas. Eh, Tristemente, no sé qué pasa en el corazón a veces del creyente en ciertas épocas busca menos al Señor, se da vacaciones espirituales, eso lo he escuchado lamentablemente muchas veces de muchas personas, de que se dan vacaciones espirituales, em, que cambien digámoslo así, sus hábitos de vida saludables, dependiendo las épocas, no sé, vacacionales, o bueno, no lo sé, pero no demuestra la misma fidelidad que el Señor tiene con nosotros, que siempre está allí, ¿sí? No importa si es un momento favorable, adverso, el Señor siempre está allí, y que es algo que nosotros debemos aprender. La fidelidad implica el estar presente siempre, como los votos, las promesas que se hacen los esposos, son votos de fidelidad, son promesas de fidelidad. Estaremos allí a pesar de las circunstancias favorables o adversas. Y el Señor lo demuestra en todo tiempo. Sus oídos, sus brazos están abiertos, su corazón para aquel que le busca. Y aquí vemos entonces que no tiene límites. El favor del Señor no tiene límite alguno. Aquí vemos entonces el milagro de la provisión material. Eh, Otra característica que vamos a ver que me pareció también muy interesante y muy edificante, cómo el Señor es alivio para el alma, ¿sí? El alma atribulada, el alma angustiada, el alma perturbada, lo va a mencionar ahí, y nos pone diferentes escenas, una donde están los discípulos en el capítulo 6, versículos 45 al 52, donde el Señor milagrosamente camina sobre las aguas, pero ¿qué antecedió a este milagro de dominar la naturaleza, de romper algunas leyes naturales? Y es que Él envió a los discípulos que que se adelantaran, que fueran en la barca mientras él despedía a la multitud, pues que estaba escuchándolo, ¿sí? Venía del milagro de los 5.000, gente que llevaba mucho tiempo escuchándolo, que el Señor les provee. Entonces envía a sus discípulos como para darles un pequeño descanso mientras él terminaba de despachar a la gente. Pero la barca dice que cuando viene la noche, ellos, mire lo que describe el versículo 48 del capítulo 6. Remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. La noche en la época romana se dividía en cuatro tiempos de 3 horas, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana, ¿sí? O sea, nosotros hoy estaríamos algo así en este momento en la cuarta vigilia de la noche. En esa cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, aparece el Señor, viene andando sobre el mar, eh, y dice que ellos se afanaron, se angustiaron, creyeron que era un fantasma. Entonces mire que aquí describe que tenían
gran fatiga, estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario y ante la imagen ellos se turbaron. Pero ¿qué les dice él? Tengan ánimo, yo soy, no teman, ¿sí? Y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Paz en medio de la tormenta. Em, Era oscuro, era de noche, parecía que todo estaba en contra. Es muy difícil, como dice el dicho, remar en contra de la corriente es muy difícil tratar y avanzar cuando todo parece que está en contra. Y aquí viene el milagro y el ofrecimiento que el Señor da para aliviar el alma, y es que Él esté con nosotros, ¿sí? Que en medio de esa dificultad, de esa fatiga, de esa angustia que podemos experimentar, es subirlo a la barca y que Él haga lo que tenga que hacer. Seguro, paz. Seguro va a traer alivio, seguro va a reconfortar nuestra alma y cuando el alma experimenta alivio, sin duda alguna se aclara, ¿sí? Sin duda alguna cuando las emociones se calman un poco, seguro que vamos a tener un poco más de claridad y vamos a poder fortalecernos en fe. Ese es el ofrecimiento que el Señor les está haciendo a los discípulos al subirse en su barca. A mí me llama mucho la atención porque en medio de una tormenta, diría yo, muchos se tiran de la barca, ¿sí? Muchos abandonan el barco. Aquella frase que dice que el capitán nunca abandona la embarcación, pero no muchos la abandonan, el capitán, los marineros, eh, en un instinto de supervivencia, sálvese quien pueda, y abandona la situación de crisis o quiere salir huyendo. No, el Señor no hace eso. El Señor, por el contrario, quiere montarse en esa embarcación que está atravesando en medio de esa tormenta. Y Él se quiere montar. Por eso lo que hemos insistentemente hablado en los últimos días, la necesidad de buscar y estar en la presencia del Señor, es su presencia, lo que necesitamos. ¿De qué nos sirve que en la distancia Él obre cuando, cuando lo que en verdad trae transformación a nosotros es que Él esté? Su vida, su matrimonio, su parte laboral, una situación familiar, de salud, económica. Puede ser esa barca que está en medio de una tormenta que ha perdido el control y lo que necesitamos más que se calme la tormenta es su presencia. Si Él está con nosotros, lo que venga nos dará la capacidad de seguir navegando en medio de esa tormenta o, como lo hace también y lo hizo el Señor, calmará los vientos, sea cual sea. Lo que necesitamos no es que Él haga lo que pensamos que debía hacer, sino que esté con nosotros. Eso fue el milagro, la obra que el Señor hizo en este caso con los discípulos. Pero también es alivio para el alma la renovación de la mente. Y, y cuando el Señor está en el capítulo 7 en una discusión que tiene con los escribas y los fariseos, una discusión porque dice que sus discípulos no se lavan las manos, que sus discípulos no bueno, había unas tradiciones, una cosa eran las leyes, claro que había unas leyes establecidas en la Torá, en el Pentateuco, pero los ancianos y, digámoslo así, las autoridades religiosas judías, ellos empezaron a interpretar esos mandamientos, esos preceptos, esos estatutos, y le empezaron a dar como cierta normatividad, ¿sí? Estaban las leyes que el Señor estableció a través de Moisés, pero ellos le empezaron a dar una normatividad. Y en esa normatividad había una interpretación y trataron de hacerle una aplicación que se volvía insoportable. Sí, era de verdad insoportable, era imposible de llevar, pero ellos tristemente empezaron a vivir más por lo que ellos interpretaron, a establecer unas tradiciones y, como lo va a decir y lo vamos a leer, invalida los principios. ¿Sí? La discusión tiene que ver primero con el tema de lavarse las manos, pero el Señor pone otro ejemplo
y dice, mire, había un mandamiento. El mandamiento, ojo, el mandamiento son los 10 mandamientos de Éxodo 20, que son inquebrantables, que no tienen interpretación alguna, sino que son y se cumplen. Y un mandamiento de ellos es honrar a padre y madre, ¿sí? Pero ellos, en la interpretación que le dan, había algo que era como una ofrenda consagrada al Señor. Aquí se menciona corbán. Y esa ofrenda, entonces yo hacía un voto con el Señor y decía, yo le voy a ofrendar al Señor este recurso, X. Entonces, como era ya un compromiso que yo hacía, entonces, ¿qué era lo que ellos expresaban? No honraban a sus padres, no ayudaban a sus padres porque decían que era corbán. O sea, tengo 100 pesos. Mis papás tienen una necesidad. Yo no los voy a ayudar porque yo dije que esos 100 pesos son corbán, o sea, son consagrados al Señor, ¿sí? Lo grave del asunto es que terminaba siendo una mentira y no es que ellos de verdad ofrecieran al Señor ese recurso, sino que le daban ese título de corbán para no ayudar a sus padres, para no honrar a sus padres, ¿sí? O sea, mentían con algo muy sagrado para no cumplir el mandamiento. Entonces, claro, se servían de una tradición que fue lo del Corbán para anular un principio. Mire como les dice el Señor en el versículo 9. Desde el 8 les voy a leer. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo decía, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, esa renovación de la mente alivia el alma. Nosotros somos además, como los judíos seguramente, de una cultura que se arraiga mucho a tradiciones y que, porque las tradiciones generan cierta seguridad, ¿sí? Porque es más fácil no pensar en algo nuevo, sino quedarse arraigado a lo que siempre fue, como dice la expresión, es statu quo, es aquí me establezco, de aquí no me muevo porque siempre ha sido así, porque siempre lo hacemos así, porque es de tal manera. Y esas tradiciones, esas costumbres, muchas veces invalidan la revelación del Señor. Por eso el Señor está desafiándolos a que ya no vivan por lo que ellos consideraron que siempre debió ser, sino que renueven su mente y lo que renueva la mente es la revelación. Eso también hemos hablado en estos últimos días de, digamos, romper esas tradiciones por la revelación. Y la revelación, ojo, siempre mira hacia adelante, pero la tradición siempre está mirando hacia atrás. Y la palabra del Señor nos exhorta a que miremos hacia adelante. Dice de hecho la carta a los Romanos en el capítulo 12, dice el versículo 1 y 2. Así que hermanos, Romanos 12 les voy a leer. Así que hermanos, os pido por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que está diciendo. No se conformen a este siglo, o sea, no vivan de acuerdo a la forma del presente o de lo que siempre fue, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, porque renovando el entendimiento tengo la posibilidad de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Si usted decide vivir siempre por la tradición, ¿sí? Está mirando hacia atrás. Y la vida de fe no es mirando atrás, la vida de fe es mirando hacia adelante. Lo mismo decía Pablo en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está por delante, la meta, el supremo llamamiento, ¿sí? Entonces es muy complicado porque
La tradición, como les dije, genera cierta seguridad. Como siempre lo hemos hecho así, como siempre ha sido así, así debe ser. Y nos negamos la posibilidad de entender las cosas no como a mí me enseñan que debían ser, sino como en verdad son. Y eso es revelación. Pero el Señor empieza a abrir la mente y a llevarnos a ver mucho más allá de lo que, porque la tradición es miope, ¿sí? Las costumbres y la tradición son miopes y rompen muchas veces la verdad y la revelación del Señor. Pero también el Señor obra en salud física en los pasajes que estamos leyendo hoy e interviene en dos escenas muy particulares, muy llamativas, que es la sanidad de un sordo mudo y el ciego. Me llama mucho la atención que en ambas sanidades él toca, ¿sí? Por ejemplo, al sordo mudo dice la Biblia que él mete los dedos en sus orejas, escupe y toca su lengua. ¿Sí? Él hace una acción, así lo describen los comentaristas, un poco dramática de un hombre que está enfermo, pero me llama la atención es eso, que se acerca y toca, sin escrúpulo alguno, ¿sí? Eh, sin, digámoslo así, sin guardar una distancia, ¿no? Él se acerca a aquel que está necesitado. Y también el ciego, lo menciona, es sanado con sus manos, dice, él pone sus manos sobre sus ojos. El Señor, como en otros momentos sanó a distancia, cuando hablamos del hijo o del siervo del centurión y del hijo del noble, a distancia, con una palabra, aquí el Señor independientemente de su condición social, económica, si estuviese, em, si fuese higiénico, no, eso no valía, no importaba en ese momento, sino que en verdad él se acerca a la necesidad para traer salud física. Y también vemos cómo cuando el Señor se va a la región de Tiro y Sidón, viene una mujer sirofenicia clamándole por su hijo, perdón, por su hija que está endemoniada y el Señor también la libera. Entonces vemos cómo en estos capítulos de nuestra lectura de hoy el Señor está interviniendo el cuerpo en una necesidad de salud física, también de provisión, de necesidad material. Vemos cómo el Señor interviene en el alma trayendo alivio en medio de la tormenta, llevándolos a renovar la mente. Bueno, también exhorta a cuidar el corazón cuando habla de que pues, no es lo que entra, sino lo que sale. Dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay que cuidar las impresiones del corazón. No todo lo que sale del corazón es bueno y pues el filtro nos lo enseña la Biblia en Filipenses 4:8. Habla de un filtro de, acuérdense que todo lo que está en el corazón sale a través de la boca. Quiere conocer su corazón, escúchese un poco, ¿sí? Escúchese un poco. A veces no nos escuchamos atentamente. Quiere conocerse a sí mismo, lo que en verdad hay en su corazón, escúchese. ¿Quiere saber qué hay en el corazón de los demás? Escúchelos atentamente. Lo que ellos tienen en su corazón lo van a decir tarde que temprano, lo van a manifestar tarde que temprano. Y cuando uno identifica lo que está en el corazón por las palabras, pues entonces tiene un desafío de purificar el corazón, ¿sí? ¿Cómo filtra el corazón? Les dije Filipenses 4:8, perdón, cuando Pablo les dice que piensen y tiene como varias características los pensamientos. De nuevo, el corazón se limpia porque es lo que se piensa, lo que se medita, y dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Practique esto y esa es la manera de purificar el corazón. Piense solo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo de buen nombre, lo amable, en lo que haya virtud, en lo que sea digno de alabanza. Ese es el filtro. Tome ese pensamiento que usted lo identifica de acuerdo a lo que está hablando y páselo por ese filtro. Y ese es el filtro que purifica el corazón. Y el Señor está diciéndole eso a su auditorio. Cuiden el corazón,
porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale de su corazón. Dice, el corazón vienen los asesinatos, viene la violencia, viene la corrupción. ¿Sí? Entonces, en esta intervención que nos está diciendo Marcos, lo que nos está diciendo es que el Señor, para Él no hay nada imposible y que el Señor no es ajeno a nuestra necesidad y que el Señor está atento a nuestra necesidad y que para Él no hay nada difícil. Invitémoslo hoy a que camine con nosotros, invítelo hoy a su barca, invítelo hoy si usted está en medio de la tormenta, si usted está en medio de una crisis, si usted está pasando lo que sea, invítelo y dígale, súbase a mi barca, Señor. Él no desprecia. Para el Señor todo esto es una oportunidad de glorificarse. Él se quiere glorificar. Él ama su gloria y quiere manifestar su gloria, quiere manifestar, como dice William Barclay, la sumatoria de sus virtudes. Esa es su gloria y Él la quiere manifestar. El Señor quiere multiplicar la semilla que usted tiene. El Señor quiere multiplicar y suplir su necesidad. Démosle la oportunidad que se acerque a nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él, como les expliqué en toda esta escena o escenas que les describo, el Señor estuvo cerca, cerca. Acércate a nosotros, Señor, que sea nuestra petición en esta mañana y disponga su corazón, sus labios, abra sus labios, dirija su oración al Señor. Cuéntele la situación presente. El Señor es de todos los tiempos, de todas las épocas, de verdad. No deberíamos olvidarnos de Él ni en las buenas ni en las malas, ni en las muchas ni en las pocas. Él está allí presente, inmutable, inconmovible. Como dice aquella canción, Señor, yo sé que cualquiera que sea la época, puedo contar contigo. Hoy vengo delante de ti a agradecerte por tu palabra, por esa oportunidad de orar, de ministrar, de adorarte. Y quiero terminar este tiempo pidiéndote que me acompañes, que te hagas presente. Súbete en mi barca. Tú eres quien me puede fortalecer con vigor en mi alma, aumentar la medida de mi fe. Tú eres el que puede traer claridad a mis pensamientos. Tú equilibras mis emociones, Señor, y aún fortaleces mi cuerpo. Dígale, Señor, súbete en mi barca. Por favor, que yo experimente no solo que la situación se calma, sino que tú, Señor, estás conmigo y que tú conmigo me des la sabiduría para sobrellevar estas circunstancias. Dígale, dame la paz que sobrepasa el entendimiento. Dice Pablo que la paz que sobrepasa el entendimiento guarda los corazones. Y yo necesito que mi corazón sea guardado, Señor, en medio de todo esto. Si usted lo que experimenta hoy es éxito en todo está saliendo a pedir de boca. Dígale, Señor, te pido que más estés conmigo, para que mi corazón mantenga humilde, agradecido y guardado, Señor, celosamente delante de ti. Dígale, Dios mío, que tu palabra venga como revelación que rompa cualquier tradición que invalide tus principios. Enséñame a vivir por la revelación, renovando mi entendimiento día a día, Dios mío, renovando la comprensión del mundo, viendo a través de tus ojos, entendiendo con tu sabiduría. No todo tiempo pasado fue mejor, es lo que está por delante, es lo que tú pones delante de mis ojos. Ayúdame a mirar, Señor, con esperanza hacia el presente y hacia el mañana. Señor, y con gratitud hacia el pasado. Que pueda, Padre, mejorar, corregir lo deficiente, pero no estar anclado al pasado, sino, Señor, de tu mano, el día a día, paso a paso, con la esperanza que mis tiempos están en tus manos. Señor, por favor, trae alivio a mi corazón, dígale así. Si usted siente un peso muy fuerte, dígale, Señor, trae alivio a mi corazón, alivia mi alma. Pídaselo con fe y deje que Él obre sobrenaturalmente. Para el Señor no hay nada imposible.
Y si Él tan solo pusiera su mano sobre nosotros, una sola palabra suya, su sola presencia, trae alivio, refrigerio, sanidad y liberación. Danos tu bendición en este día, Señor, por favor, no nos dejes. Cuídanos en cada una de nuestras entradas y salidas. Yo te pido que nos guardes de caer en cualquier tentación. Te suplico que el maligno no nos haga daño y que el celo de tu santidad nos proteja alrededor, Señor, por delante, atrás, en nuestra retaguardia, y que nuestra mente te perciba en todas las cosas. Te bendigo, te exalto y te agradezco que escuches nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.